Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Irenka Decora. Hoy va dedicado este vídeo o este tutorial a todo y nada y más. Entonces, ¿por qué esto? Pues porque me dijo, ¿qué pasa para las que no sabemos pintar? Y se me ocurrió la idea de decir, bueno, yo si no supiera pintar o si no tuviera rotuladores, en fin, si no pudiera o no supiera, pues todas estas cositas o que muchas veces no nos atrevemos a pintar y demás, y dije, pues ¿cómo lo haría? Y se me ocurrió la idea de explicaros este tutorial o esta tarjeta en la que consiste en hacer la estampación de este sello sobre una hoja de color. En este caso yo he elegido la roja con florecitas pequeñitas, y recortarlo y ponérselo encima. Entonces tendríamos la estampación y el sello encima. Luego le podéis poner un poquito de volumen con foam, con los cuadraditos estos de espuma, o dejarlo liso y pegárselos encima. Entonces vamos a ver qué tal da el resultado. Yo para eso he cogido, ya tengo aquí preparada la tarjeta, tengo los colores que quiero usar. Entonces simplemente voy a coger el papel, bueno, primero la cartulina para saber dónde queda o dónde quedaría. Entonces lo voy a poner bien en el medio, cojo y lo abro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar el papel para poner el que quiero pintar. Primero es el rojo, tengo por aquí. ¿Dónde está el rojo? Voy a pasar por todos menos por el rojo. Aquí está. Perfecto. Escojo, pongo el rojo, cojo tinta negra, vale, esta que es grande, segunda y última estampación y cerramos. Vale, una vez que tenemos hecha nuestra impresión en color, simplemente vamos a cambiar de papel, vamos a poner la cartulina que quiero que se abra hacia allá, con lo cual pillamos bien, tinta, vale, voy a darle otro poquito porque hay zonas donde no se ha quedado muy bien. Ahora ya sí, cierro la tinta, limpio el sello. Retiro el sello y lo pongo por aquí encima hasta que se seque. Ya sabéis que no me gusta guardar los sellos cuando están todavía mojados de la impresión, de haberlos limpiado. Entonces tengo esta y tengo esta. Y ahora viene trabajo un poquito de chinos, porque voy a coger las tijeras y voy a ir recortando las flores. ¿Se me ve bien? Sí. Vale, pues una vez que lo tenemos, voy a ponerle washi tape por aquí debajo, y estos, como veis, todavía no los he pegado. Entonces os voy a dar dos truquitos o dos astucias para, uno, que quede bien, aunque se nos haya salido un poquito no se nos note, y dos, para pegarlo. Yo le voy a poner cinta de doble cara normal, lo primero porque el pegamento de garra se me ha pues eso, se me ha gastado y no he ido a comprar más. Y lo segundo, podéis ponerle o esta o la foam que quede un poquitito gordita. Yo le voy a poner de esta lisa
porque es papel. Entonces, pues si le pongo foam al ser papel, pues se me puede doblar un poco por todos los lados, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un truco, una astucia, o un truco de almendruco, como le digo yo. Veis que aquí arriba, no sé si se aprecia bien, ahí arriba, por ejemplo, se me ha pasado la tijera, es decir, no he cortado justo por la línea negra, entonces me sobra un poquitito. Y para evitar cosas como esas, lo que hago es con un rotulador negro normal y corriente, paso por aquí arriba y ha desaparecido, ¿vale? No lo voy a hacer con toda la hoja porque, como veis, calca por detrás. Entonces no lo voy a hacer por todo él, pero las pizquitinas donde se me haya quedado un poquito, o le dais muy rápido para que no pringue mucho el papel por detrás, ¿veis? Pero si le dais despacito mojará todo el papel, entonces darle unos toquecitos donde veáis vosotras que se os ha quedado, le va a dar mucho más relieve y quedará mucho mejor. Porque aquí, por ejemplo, tenía yo de aquí la esquinita. Me ha quedado ahí un poco. Entonces, como veis, lo paso muy rápido para que no se note y se quede bien el volumen. Está aquí arriba. ¿Veis ahí un poquitín que se me ha quedado una pizquitina sin que no enfoca? Pues bueno, con el truquillo este, la verdad que queda bastante bien, se disimulan bien las posibles faltas que se nos haya escapado con la tijera, ¿vale? Entonces voy a coger la cinta de doble cara, a ver si encuentro el empiece aquí. Voy a darle a todas la vuelta. Ponerle un poquito a cada una. Vale, simplemente sería ir quitando la parte de atrás del cinta doble cara para pegárselo. Lo bueno de que ya habéis hecho una copia es que ya sabéis dónde y cómo va cada flor. Entonces simplemente pues como montar un puzzle. El de gotitas me parece bien ponerle aquí arriba, porque parece así como que caen hacia abajo. Y luego de flores la verdad que me gustan todos, o sea, me gustan todos. El de pajarillos igual ahora con las flores pues no pega mucho, porque si no, no se va a ver todo, pero sí que me gustó mucho, la verdad. O sea, el regalo, la sorpresa y demás, así que bueno. Ya sé que soy un poco pesada y que no paro de repetirlo, pero la verdad que sienta muy bien, lo de los Snail Mail. Yo no me atrevía mucho a hacer un librillo y así, porque decía de bueno, yo nunca he hecho libros y yo soy más de tarjetas y demás, y dije bueno, a ver cómo lo hago, cómo lo puedo hacer y bueno, pues al final creo que no lo hice muy mal, pero aquí arriba, muy bien. La verdad que este es un fondo muy bonito, parece el washi tape, parece acuarelas. Me gustan mucho las gotitas, están así superpuestas, la verdad que está muy chulo. Y de aquí, por ejemplo, voy a poner fondo, voy a empezar por abajo, entonces de abajo
queda precioso, o sea, queda precioso. Este washi tape de flores, de rosas, queda precioso. No le voy a poner más. O sea, tenía aquí preparados 7 u 8, pero no le voy a poner más. Me encanta. Me encanta. O sea, de hecho creo que le voy a poner hasta otra tira de este color. Queda precioso, no me digáis. Queda precioso. A ver. No le voy a poner más. No le voy a poner más porque me parece que queda muy bonita esta tarjeta. Parece que queda muy bonita esta tarjeta. Tal cual va. Ahora eso sí, voy a terminar de colorearle de verde. Voy a coger un verde finito. Algo así. Voy a usar esta. A ver si también vale para ponerla encima del washi tape, porque la Versa Fine me da un poquito de cosa que al no ser resistente al agua no vaya bien encima del washi tape. Entonces pruebo a ponerla aquí. En el washi tape se ha quedado así, un poco medias, la verdad. Pero bueno, de errores se aprende también, no pasa nada. Y el de color blanco que está aquí. Así quedaría la tarjeta y nada, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta si es el caso y que os suscribáis para estar al corriente. Así que nada, desde aquí mando un saludo muy fuerte a Todo y Nada y Más, y que sepáis que os voy a poner en la descripción o el link directo para ver su canal y sus vídeos aquí debajo. Así que nada, no dudéis en ningún momento si tenéis otras preguntas, sugerencias, dudas, en fin, de que queréis saber cómo haríais vosotras, sí. Y nada, pues aquí tenéis un ejemplo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, de verdad. Y nada, nos vemos pronto.